Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos al Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. La emoción de su compromiso está a flor de piel. Ahora, ¿están listos para empezar a planificar su boda? Ya sé que es mucho trabajo y posiblemente no sepan cómo comenzar. Una de las grandes preguntas que me suelen hacer las parejas en consulta es ¿a quién contratamos primero? Hoy te traigo una guía para que puedan comenzar con éxito. ¡Comencemos! La planeación y organización de su boda se trata de mantenerse organizados a medida que avanza la línea de tiempo, y esto, obviamente, incluye el contratar a sus proveedores, que son las personas que darán los servicios y harán que la organización sea más fácil y la ejecución posible. El tiempo promedio que las parejas dedican a planear su boda es de 13 meses, pero si la están organizando en menos tiempo es totalmente factible. Es importante que fijen primero una fecha, pues sin esta no hay forma de garantizar que los proveedores estén disponibles. Sin una fecha no podrán reservar a nadie. Recuerden, no tienen una fecha de boda hasta que contraten y hagan un depósito en los sitios de su ceremonia y recepción. Ahora, ¿hay un orden específico que se debe seguir al contratar los proveedores de boda? No tienen que contratar a todos los proveedores a la vez, pero querrán reunir a su equipo al principio de la planificación. He elaborado un cronograma general de contratación de proveedores que los ayudará a reservar su equipo en orden para ayudarlos a disminuir el estrés. Veamos. 12 meses antes de tu boda. Organizador de bodas. Hay muchos beneficios al contratar a un organizador de bodas. Si desean tener uno al servicio completo para que les ayude con todo el proceso, incluida la selección del lugar, es mejor contratarlo a primera hora. Si no están seguros de tener un planificador de bodas, pueden ver mi video Diferencia entre coordinador, diseñador de boda y wedding planner. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Locación. Una vez que determinen la cantidad de invitados, elijan la locación adecuada. De los proveedores por contratar, el lugar de la recepción está en el tope de la lista, pues no pueden reservar a los demás hasta que lo tengan. Consideren el tamaño del grupo musical, si se incluye servicio de catering y la ubicación. Tengan en cuenta que hay lugares que se reservan hasta con 2 años de antelación. 11 meses antes de tu boda. Equipo. Si su lugar no proporciona equipo como mesas, sillas, mantelería, porcelana, cubiertos, etc., o si desean más opciones, deberán contratar a una empresa de alquileres. Trabajen con su organizador de bodas, servicio de catering, el lugar y la floristería para asegurarse de alquilar los artículos que necesitan en las cantidades adecuadas. Lugar de ceremonia. En ese apartado es importante poner atención, pues dependiendo del lugar se requerirá el tiempo para reservar la fecha. Hay lugares que requieren reservarse hasta con 1 año de anticipación. Para elegir el lugar es importante considerar el número de invitados, la ubicación, accesibilidad y, por supuesto, el hecho de que les encante. 10 meses antes de tu boda. Los fotógrafos de boda juegan un papel esencial en su gran día, así que asegúrense de asignar suficiente tiempo para elegir el suyo. Al buscar un fotógrafo es importante considerar su estilo y costo, pero también el congeniar, pues pasarán mucho tiempo juntos. Un fotógrafo solo puede fotografiar una boda al día, por lo que contratar con anticipación es básico. Video. El camarógrafo creará una película del día de su boda, un recuerdo esencial de su gran día. Estos profesionales tienden a ocuparse pronto, por lo que es mejor comenzar a investigar a los que más les llaman la atención lo antes posible si el video es una prioridad para ustedes. Florista. Los hermosos arreglos florales que ves en Pinterest fueron hechos por floristas profesionales. Contraten un florista cuyo trabajo amen y que entienda mejor su estilo, su visión y se adapte a su presupuesto de boda. Si desean una floristería en específico, flores especiales o cierto estilo, es mejor contratar pronto. Catering. Si el lugar de su boda no incluye la comida del banquete, deberán contratar un servicio externo para su recepción. Les ayudarán a decidir el estilo de servicio en su recepción y les brindarán una degustación para ayudarlos a elegir platos específicos. Las empresas de catering pueden realizar un número limitado de eventos por día y reservar con anticipación garantiza que podrán elegir el que deseen.
9 meses antes de tu boda. Música de recepción. Un buen grupo o DJ profesional crearán el ambiente en su recepción con música. No importa a quién decidan contratar, asegúrense de tener suficiente tiempo para encontrar un profesional que les encante. Los mejores suelen ocuparse muy pronto y es preferible asegurarlo. Tómense el tiempo de verlos en acción antes de contratar. Vestido de novia. Después de elegir su lugar, es momento de buscar tu vestido de novia, pues es importante que vistas algo acorde al estilo de la boda. En este punto del cronograma, elige el vestido definitivo y paga un depósito si se te requiere para comenzar con las pruebas y ajustes que generalmente tardarán bastante tiempo para que quede perfecto. 8 meses antes de tu boda. Música de ceremonia. Contratar músicos en vivo para que musicalicen su ceremonia le dará a este momento especial un toque romántico. Cuando se trata de músicos de ceremonia tienen muchas opciones, desde un músico solista hasta un cuarteto de cuerdas o un grupo coral. Cerciórense de consultar el tipo de música que se acepte en el lugar de la ceremonia para evitar sorpresas. Alojamiento para invitados. Si recibirán muchos invitados de fuera y deciden ayudar con el alojamiento, es momento de reservar un bloque de habitaciones en algún hotel cerca del lugar de la boda. Esto garantiza habitaciones para sus invitados y les ayuda a obtener una tarifa especial. Tengan cuidado con la tarjeta de crédito que dejarán como garantía, pues cualquier cargo se hará ahí. Oficiante. Para su boda se requiere incluir un oficiante certificado. Sin uno, en realidad no estarán casados. Ya sea que se casen en una ceremonia religiosa o civil, el contratar a un oficiante adecuado es crucial, suponiendo que el lugar de la ceremonia no incluya uno. Si desean tener a una persona específica, se deben hacer los trámites con tiempo, pues son largos. Save the date. Ya sea que estén organizando una boda de destino o no, es conveniente tener Save the Dates para anunciar la fecha de su matrimonio y sus invitados la reserven. Pueden ver mi video entregando Save the Dates e invitaciones para saber más detalles acerca de la entrega. 7 meses antes de tu boda. Pastelería. El pastelero creará un pastel de bodas hermoso y delicioso y solo acepta una cierta cantidad de pedidos por semana, por lo que es mejor reservar con mucha anticipación si es posible. Una vez que hayan seleccionado a su pastelero, programen una degustación para elegir los sabores de su pastel de bodas. Visiten varias pastelerías y prueben sus pasteles antes de contratar. Vestidos de damas. Si bien los vestidos de damas y de dama de honor no tardan como un vestido de novia, podrían tardar meses en llegar o estar listos si los has mandado a hacer. Haz la investigación previa y pide opinión a tus damas para ayudarte a decidir. Luna de miel. Es hora de comenzar a pensar en su luna de miel. No importa a dónde decidan viajar, incluir un agente de viajes para planearla puede ayudar a que planificar el primer viaje de su vida como pareja casada sea más fácil. 6 meses antes de tu boda. Invitaciones. Tus invitaciones deben dar a los invitados una pista sobre el estilo de tu boda. El ordenar las invitaciones con tanto tiempo es muy importante para evitar problemas y dar un amplio margen por si hay retrasos. Además, deben ponerles dirección y ensamblarlas, y eso lleva tiempo. Si deciden tener invitaciones digitales, será menos complicado. Estilista y maquillista. Un estilista y maquillador profesionales pueden garantizar que luzcas espectacular el día de tu boda, tanto en persona como en las fotografías. Programa una prueba de maquillaje y peinado para asegurarte de que tu look sea excelente y dure todo el día. 5 meses antes de tu boda. Traje del novio. Traje o smoking, alquilar o comprar. Independientemente de lo que decidan, es importante elegirlo y reservarlo con bastante tiempo para poder programar las pruebas y ajustes necesarios. Si tendrán algún estilo específico para los padres y acompañantes del novio, el tener tiempo ayuda a tomar las mejores decisiones. Accesorios. Es el momento de los accesorios. Velo, tocados, zapatos, ropa interior y demás requieren de tu atención con tiempo suficiente antes del día de la boda. Es muy importante que tengas los zapatos y ropa interior definitivos para poder asistir a tus últimas pruebas de vestido. Transporte. Es importante contratar el auto para los novios para el día de la boda y algún otro medio de transporte para los invitados, si así lo deciden, con tiempo para garantizar que todos lleguen puntuales y de manera segura. Deben encontrar una empresa de buena reputación que les ayude con la logística y sean muy formales y puntuales. No quieres llegar tarde a la boda que tanto has tardado en planificar. 3 meses antes de tu boda. Recuerdos de boda. Los recuerdos de boda que elijan deben reflejar el estilo del evento. Hay muchas ideas geniales para elegir. Asegúrense de comprarlos con tiempo suficiente para dar margen a cualquier personalización
o empaque especial. Anillos de boda. Los anillos de boda son una pieza de joyería que usarán todos los días por el resto de su vida. Así que tómense su tiempo para visitar diferentes joyerías, medirse distintos estilos y elegir el que más les guste, así como la joyería ideal donde comprar sus argollas. No duden en contratar a cualquier proveedor que consideren imprescindible en el momento que se presente la oportunidad, como el grupo musical que hizo que todos bailaran en la boda de tu prima, hasta el diseñador que hizo unas invitaciones increíbles para tu amiga. Ajusten sus decisiones al flujo lógico de sus proveedores. Si tienen dudas sobre el momento de contratar a un proveedor, hay una sencilla regla que puedes seguir. Si quieren tener a un proveedor en específico, contrátenlo lo antes posible. La reserva de los servicios para boda deben contratarse lo más rápido posible porque los buenos no abundan y si esperan demasiado, el que desean probablemente no estará disponible. Siéntanse libres de modificar este cronograma de contrato de sus proveedores de boda para que se ajuste a sus necesidades, pero traten de ceñirse al mismo orden si es posible. Si se van a casar en temporada alta, es importante asegurar a su equipo de boda cuanto antes. Hagan su investigación y diviértanse eligiendo a sus proveedores. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.